Bueno, pues tengo el placer, como les anunciaba, de dar la palabra a mi compañero y amigo, el historiador José Antonio Rubio Caballero, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura y también es compañero del módulo Jean Monnet de la Universidad de Extremadura. Él es un joven investigador que se ha especializado, es verdaderamente europeo, porque se ha formado aquí en Extremadura de origen, pero también en Francia, en la Universidad de Nantes durante 2 años. Es un perfecto políglota, que habla checo y francés, qué cosas tan raras, la vida es así ahora en Europa, ¿verdad? Habla menos inglés, es el único defecto que yo le encuentro, pero en fin, el francés sigue siendo una lengua comunitaria y se ha especializado en el estudio de los nacionalismos. Tiene varios libros, artículos, como ustedes tienen ya su currículum, no me extenderé, pero diré estratégicamente que es el autor, por ejemplo, del mejor estudio que hay académico reconocido sobre el nacionalismo bretón, porque esto de tener nacionalismos fraccionarios no es una rareza hispánica, es bastante habitual en todos los países de la Unión Europea y tiene un estudio comparativo de nacionalismos catalán y vasco en el periodo de la transición, de regionalismos extremeños, verdaderamente espléndido, porque además, como suele suceder con los buenos historiadores cuando no han olvidado que la historia empezó como género literario, tiene estilo y voluntad de estilo. O sea, le cedo gustosamente la palabra. Gracias. Bueno, pues de un hijo de la generación del 61 a un producto del 78. Ahí es nada, ¿no? Bueno, pues yo voy a cometer en mi breve, espero que breve intervención, un par de heterodoxias, un par de pecados, de pecadillos en el mundo académico, que es autocitarme y desdecirme, dos cosas que en principio no se deben hacer, pero bueno, estamos por la tarde y es hora de estas heterodoxias. Autocitarme. Hace 4 años, creo, 3 o 4 años, yo tuve la oportunidad de participar por primera vez en un coloquio de este tipo, en este mismo lugar, y utilicé al principio de mi intervención una pintura como la que ustedes están pudiendo contemplar en este momento. Es una pintura del pintor, del autor, del artista vienés Óscar Kokoschka, de principios del siglo, final del siglo XIX, principios del siglo XX. Y la utilizo porque uno de los estudios más clásicos y reconocidos sobre la cuestión de los nacionalismos, tema sobre el que estoy especializado y sobre el que en torno al cual va a girar mi intervención, uno de los estudios más clásicos, digo, pertenece a un antropólogo germano-checo que se llamaba Ernest Gellner. Seguramente a algunos de vosotros os sonará el nombre, ¿no? Bueno, pues una de las teorías de Gellner, digamos que se ha convertido canónica para los que sabemos algo de esto, partía precisamente de la utilización de esta pintura. Decía que antes de la revolución industrial, antes del advenimiento de los sistemas liberal-democráticos y antes de la creación de lo que conocemos como los estados modernos, el mundo, o al menos Europa, que era su ámbito de estudio y de visión, Europa se parecía bastante a un cuadro de este autor, a un cuadro de Kokoschka. ¿Y qué vemos en ese cuadro? Pues vemos toda una serie de colores muy diversos entremezclados, casi como las abejas en un enjambre, totalmente entremezclados, totalmente indiferenciables casi, sin límites definidos. Esos colores, esa gran cantidad de matices serían todas las identidades, las lenguas, las culturas, las adscripciones de los individuos, es decir, no existían en el sentido westfaliano en el que lo consideramos actualmente los estados cerrados, rodeados de límites, de aduanas, de fronteras, tal y como los conocemos hoy. Esa sería la situación antes aproximadamente del siglo XIX. A continuación, decía Gellner, llegaba el cuadro de otro pintor también de principios del siglo XX, del italiano Amadeo Modigliani. Europa se empezaba a parecer a un cuadro de Modigliani, donde las identidades, las etnias, las culturas, las lenguas estaban perfectamente y tendencialmente homogéneas y separadas por aduanas, por fronteras perfectamente reconocibles y delimitadas en el espacio. Es decir, se daba ese proceso de creación de los estados contemporáneos. ¿Qué va a ocurrir? Pues que
en la intervención que yo hacía hace 4 años, añadía a este clásico esquema, que podríamos decir que después, sobre todo de la caída del muro de Berlín y después de los años 90, podríamos decir que Europa y el mundo ya en general se está empezando a parecer no ya al cuadro de Modigliani, sino que habríamos dado otro paso más y nos estaríamos pareciendo al cuadro del pintor letón nacionalizado estadounidense Rothko. Esta sería la pintura que podría perfectamente simbolizar la globalización, donde todo el mundo se empieza a asemejar unos a otros, donde prácticamente las fronteras son casi o aparentemente invisibles, donde todo prácticamente adquiere la misma monotonía, una gran homogeneidad. Esto es lo que yo decía hace 4 años, ya me he autocitado, ahora me voy a desdecir. Yo decía que este era el ciclo con el que podíamos explicar la cuestión nacional en 3 simples imágenes a lo largo de la edad contemporánea, de la era preindustrial a la era industrial y a la era postindustrial o posmoderna en la que nos hallamos. Evidentemente podemos hacer más complejo esto. Podríamos decir que desde la era preindustrial, en el momento actual, el mundo estaría ante una bifurcación de 2 caminos que no resultan incompatibles entre sí, porque, y tengo que sacar esta palabra supermanida, pero muy útil y bastante certera, la globalización lo que está haciendo, a lo que nos está abocando y empujando, es hacia una solo en apariencia contradictoria convivencia entre la exaltación de lo global y la exaltación de lo local, cosas que no son incompatibles. Ayer, por ejemplo, había una reflexión sobre la necesidad de vivir en un mundo global en el que los seres humanos circulen con mucha mayor libertad de la que hacen ahora, globalización, Rothko, pero en donde tengan muchísima más autonomía y casi soberanía las ciudades. Y se hablaba de ciudades-estado. Yo eso me lo tendría que explicar mejor, pero bueno, solo el hecho de que eso se plantee como proyecto factible me parece una ilustración perfecta de esta realidad. Pero ahora me desdigo mucho más, porque entiendo que en la última década, a esta competición entre 2 se ha añadido un tercer elemento que estábamos dando por muerto: los estados. También los estados se están resistiendo a desaparecer. Se ha hablado aquí de Hungría, Polonia, etcétera, etcétera, el grupo de Visegrado. Efectivamente, los estados también se están resistiendo a desaparecer, a perder soberanía. A ese movimiento que ha quedado ahí en medio, a ese tercero en discordia que está dando muestras de más fortaleza de la que parece, sigue importando ser Estado. Aquí en España lo sabemos bien, hay gente que está en la cárcel y saben bien lo que importa ser Estado o no ser Estado. Por lo tanto, a ese último movimiento, a ese tercero en discordia, me quiero referir en los breves minutos que el profesor Moradillos me permita. En los últimos tiempos, efectivamente, se está produciendo una reacción de los nacionalismos de Estado, esos representados con el cuadro de Modigliani, y se está produciendo ese fenómeno de reacción iliberal que se ha dado en llamar a partir de la invención, creo que fue del profesor Fares Zakaria, ¿no? Movimientos que reivindican la pervivencia de las naciones, que se resisten a la fractura de las naciones, pero sobre todo a la cesión por arriba de soberanía, de poder y de competencias a unidades supranacionales que en principio, como se decía hace un momento, serían mucho más operativas y más óptimas para competir en el mundo global. Flirteos con el autoritarismo, cuestionamiento serio, cuando no oposición directa, a las políticas migratorias favorecidas por instituciones supranacionales como la Unión Europea, la desafección precisamente a la Unión Europea y a ese llamado capitalismo sin rostro, ¿no?, a ese capitalismo globalizado, y esas ideologías que principalmente, al ser nacionalistas, aunque no de manera exclusiva, están en el espectro de lo que podríamos llamar la derecha ideológica o la derecha política, han dejado de contener elementos que hasta hace poco eran tabúes, que eran elementos grupusculares, y han pasado a lo que podríamos llamar el mainstream, ¿no?, de la política. No estamos hablando ya de esa extrema derecha radical, más o menos violenta, abiertamente antiparlamentaria, no. Son partidos en muchos casos de gobierno, partidos del espectro de centro derecha que venían gobernando pero que se han desplazado hacia
hacia posiciones conservadoras sin caer en el extremismo. En Estados Unidos, Donald Trump, por ejemplo, lo llaman alt-right, ¿no? Derecha alternativa sin llegar a ser la extrema derecha. Bien, pues les había traído, pero no les voy a aburrir con esto, simplemente con una pequeña reflexión sobre un tema que ya veo que se ha hablado suficientemente aquí, no quiero insistir demasiado. Creo que los 4 grandes causas que estarían explicando el éxito de estos movimientos de nacionalismos de Estado, que podríamos llamar también nacionalpopulismos, que se resisten a ceder poder hacia arriba, serían los efectos económicos de la gran recesión, bajada de salarios, descenso del empleo, reducción de las prestaciones sociales, pues engendran todo un ciclo, todo un bucle de consecuencias que, como por efecto dominó, pues acaba generando un gran éxito de esas ofertas políticas que proponen soluciones simples y drásticas a problemas complejos. En segundo lugar, el miedo hacia la globalización, la desterritorialización del poder político, la desmaterialización de los resortes económicos, la deslocalización, o mejor dicho, ¿por qué decimos deslocalización? Sería relocalización. Los centros productivos siguen localizados en sitios, pero no aquí. La relocalización de centros productivos, avances de la finanza vagabunda, pues genera la búsqueda de refugios en la patria, en poderes pequeños, legitimados por la identidad. El éxodo sur-norte, los procesos migratorios de los que se ha hablado ya ampliamente aquí. Eso tiene efectos o bien en las expectativas económicas de las clases medias y populares de los países occidentales y genera alteraciones de todo tipo, demográficas, sociales o culturales, o que por lo menos así son percibidas por buena parte de estas sociedades. Y en cuarto lugar, y esto me interesa mucho, estos movimientos de derecha populista o nacional populista recogen votos, recogen apoyos, como si fueran un gran río, de 2 tipos de afluentes. Es una doble defección, un doble abandono procedente de fuentes diversas la que está generando el éxito de esos partidos, a mi entender. Por una parte, las clases medias o incluso clases altas que tradicionalmente, aquellas, no exclusivamente por supuesto, que tradicionalmente le daban su respaldo a la derecha convencional, los democristianos, los liberales conservadores, etcétera, que entienden que esa derecha, esos partidos de gobierno, han claudicado ante la hegemonía cultural de la izquierda, o que así entienden. Los valores dominantes de la izquierda en el plano cultural han hecho que los gobiernos conservadores, o así llamados, se hayan dedicado a la simple tecnocracia y que, por tanto, están exigiendo una vuelta a los tradicionales valores, más allá de la gestión diaria de los asuntos corrientes. Ahora tenemos un debate ahí, por ejemplo, en la derecha española, que ilustra perfectamente esto. Y en segundo lugar, y más importante, buena parte de las clases populares que tradicionalmente estaban vinculadas de manera afectiva o mediante el voto a los partidos de izquierda, se han sentido también defraudados de sus partidos, sobre todo de la socialdemocracia. Condenan el laxismo moral que engendra también el liberalismo económico y político, y reprochan a la izquierda el haber abandonado las preocupaciones de tipo material y haberlas sustituido por las preocupaciones que llamamos postmateriales, la identidad, el género, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son esas 2 defecciones distintas las que hacen converger a todos esos electorados en esos movimientos nacional populistas. Bien, aquí, por ejemplo, traía un par de imágenes que yo creo que propaganda del Frente Nacional de Francia, que ilustra perfectamente ese doble intento, ¿no? Esa doble recepción. Jean Jaurès, una de las figuras emblemáticas del socialismo de la izquierda francesa, dice aquí: aquel que ya no le queda nada, la patria es su único bien. Y dice el Frente Nacional, retorciendo evidentemente la historia, Jaurès habría votado al Frente Nacional. Es una manera de atraerse a los potenciales electores populares o socialistas. Pero por otra parte, hay que prestar atención a Juana de Arco, a la derecha, no a Bruselas, sí a Francia. Y con esto nos ganamos a ese electorado conservador que echa en cara a sus dirigentes, desde Sarkozy, etcétera, etcétera, pues que es una derecha de gestión, de Bruselas, de yates, pero no de valores tradicionales, ¿no? De la Francia eterna, ¿no? Que decía De Gaulle. Bueno, pues esa es un poco la ilustración de todo esto. Voy a saltar y obviar una serie de gráficos que os había traído sobre la evolución electoral de todos estos partidos que en líneas generales tendencialmente
ascendente. Traía ilustraciones que considero bastante ilustrativas. Aquí tenemos a Borisov, el primer ministro búlgaro, junto con Putin, digamos. Eso es otra característica de la que podíamos hablar largamente, ¿no? Esa desafección a la Unión Europea tiene su reverso en una cercanía a los hombres fuertes, a los hombres fuertes del oeste o del este, ¿no? Habla con el corazón Vladimir Mečiar, el que edificó durante los años 90 el Estado eslovaco, es decir, podríamos hablar en Letonia, por ejemplo, con el Día de los Legionarios, aquellos que están recibiendo ahora muchos homenajes y que en su día apoyaron a la Armada nazi, en fin. Por último, esta es la última reflexión y la última imagen sobre la que quería detenerme un momento. Es una serie de preguntas que yo creo que voy a lanzar. Esta sería casi la tercera heterodoxia. Yo aquí no voy a dar ninguna respuesta porque no las tengo, pero al menos voy a hacer una serie de preguntas o sembrar una serie de dudas que luego podemos seguir hablando. He cogido ahí una serie de términos que representarían bien, yo creo, los retos o las dudas o los interrogantes o las contradicciones que nos plantea la existencia de estos nacionalismos que se resisten a la creación de esas macrounidades continentales como puede ser la Unión Europea. La viabilidad, la radicalidad, la verticalidad, la sostenibilidad o la racionalidad. ¿A qué me refiero con ello? En primer lugar, podríamos decir, si estamos, con respecto a la viabilidad, estamos ante la resurrección de los nacionalismos, tal y como frecuentemente se nos ha dicho que desde el final, desde la caída del muro de Berlín, estamos ante un renacimiento duradero y viable de esos nacionalismos, o, por el contrario, estamos ante simplemente el canto del cisne. Es decir, es el último coletazo o la última acción de unos movimientos abocados a desaparecer antes o después. Es decir, ¿hay que temerlos realmente o hay que dejarles que la identidad lloriquee durante unos años para que luego sea arrastrada con el agua sucia de la historia? Bueno, esa es una de las primeras dudas que nos podemos plantear. En segundo lugar, la relativa a la radicalidad. ¿Estamos hablando de una extrema derecha xenófoba, agresiva y regresiva al mismo tiempo, tal y como muchos medios occidentales la caracterizan? ¿O simplemente estamos hablando de un lógico y comprensible retorno de las sociedades hacia ciertas ortodoxias tras décadas de laxismo globalizador? A lo mejor no estamos ante algo tan radical y extremo, sino simplemente ante una mínima vuelta al orden después de la fiesta. En tercer lugar, tendríamos que plantearnos también cuestiones relativas a la verticalidad de estos movimientos. ¿Planteamos el despotismo ilustrado o planteamos el democratismo populista? Porque está claro que muchas veces criticamos a la Unión Europea porque se construye como un proyecto de despotismo ilustrado. Ayer se decía mucho aquí a esta misma hora. Es decir, la Unión Europea sería un proyecto fallido, entre otras cosas, porque se está proponiendo desde arriba hasta abajo. ¿Pero qué hacemos? ¿Entonces lo construimos desde abajo y hasta arriba? Y es que cuando miramos abajo, ¿qué tenemos? Es que no se quiere Unión Europea, en muchos ámbitos al menos. Por lo tanto, ahí es una de las contradicciones que tenemos también, y con las que se encuentran muchas veces los propios europeístas. No queremos de arriba a abajo porque eso es impopular, pero si escuchamos al pueblo nos encontramos con sorpresas desagradables. En cuarto lugar, la sostenibilidad. ¿A qué me refiero con ello? La principal fuente del euroescepticismo es la crisis del estado del bienestar, como ya ha salido aquí. Estamos hablando del estado del bienestar como un proyecto en sí mismo agotado, o que simplemente está dando muestras de crisis y esa crisis es reversible. Dicho de otra manera, esa crisis del estado del bienestar ha llegado ya para quedarse, no es una crisis, sino que simplemente el estado del bienestar está recobrando su tamaño normal, su tamaño razonable y sostenible, o es fruto esa crisis de un mal uso de ese estado del bienestar y se puede volver a recuperar después de unos años de curas de austeridad. Según lo que acaba de decir el profesor Moradiellos, que ha recordado las diferencias en todos los niveles demográficos, de seguridad social, de capacidad de supervivencia, de niveles de vida, de poder adquisitivo entre el reducto, el oasis Europa y el resto del mundo,
todo indicaría pensar que al desplazarse el centro de gravedad del mundo hacia otras regiones que no son Europa, a lo mejor Europa tiene que volver a aquello que creíamos que era simplemente una fase horrible de la que no queríamos saber nada. No lo sé, planteo esa duda. Y por último, el último punto, que ya me lo han quitado, la racionalidad. Vamos a ver, ¿qué quiero decir con esto? El rechazo a los foráneos, a los extranjeros, a los inmigrantes, del que tanto se habló ayer, en una sociedad que se despuebla, es incomprensible desde un primer punto de vista. Necesitamos población, se decía ayer, pero por otra parte no queremos que vengan. ¿Qué es lo que ocurre? Desde un punto de vista de la lógica, de la racionalidad, hay cosas que no se entienden. Termino. Yo con mis alumnos, por ejemplo, cuando les tengo que explicar la Revolución Francesa o las revoluciones liberales, decía que les digo que los estados del antiguo régimen pues fracasaban en buena medida porque entraban constantemente en bancarrota, porque se gestionaba fatal la economía y porque se imponían una serie de dogmas, de axiomas y de privilegios a lo que aconsejaba la mínima racionalidad. Y muchos alumnos, pues claro, lógicamente preguntan, ¿y por qué no adoptaban esas reformas? ¿Por qué no se podían a trabajar? ¿Por qué no hacían impuestos progresivos? Si la racionalidad así lo indicaba. Es que el ser humano, desgraciadamente, no actúa con esa racionalidad. O sí. O a lo mejor de la racionalidad también forman parte elementos no contables, elementos no económicos. A lo mejor uno de los valores que sí aprecian los seres humanos, o muchos seres humanos, es no solo el bienestar económico, sino un cierto concepto de la seguridad, de la previsibilidad, de la continuidad intergeneracional de las culturas. Es decir, que el hecho de que determinados fenómenos, y con esto termino, no respondan o no se presten al mínimo análisis hecho con las herramientas de la lógica más elemental, no les quita operatividad social, no les quita plausibilidad y por tanto hay que tenerlos en cuenta. No sabemos si Dios existe, pero sí sabemos que hay mucha gente que cree en Dios y que actúa conforme a esa creencia. Por lo tanto, tengamos en cuenta también ese factor y no nos limitemos a despreciar a movimientos que están ahí, nos gusten o no, sean racionales o no. Bueno, pues con esto yo creo que ya he planteado bastante dudas para que sigamos hablando. Gracias.